Este episodio está auspiciado por Pulsar Modular. ¿Cómo estás, Mario? Bienvenido otra vez al podcast. Muchas gracias por estar acá. Con mucho gusto, es un placer y un honor estar acá contigo. Hoy día quería hablar de voces, sobre todo que el último tiempo en las mezclas que me han llegado a trabajar me he tocado con, no sé, o voces mal grabadas o que, no sé, copian el primer coro con el segundo, con el tercero. Entonces quería de repente conversar todo esto contigo, tus procesos para grabar voces. Partamos por el principio, en el fondo. ¿Qué es lo más importante para ti en el momento de estar grabando voces? ¿Cómo puedes sacarle el mayor potencial al cantante? Hay una cosa que es insoportablemente obvia y no siempre se da: tener un muy buen cantante. Ujú. Y realmente eso es una cosa, eso lo cambia todo. Un cantante con buena voz, un cantante que sabe cantar, un cantante que tiene entrenamiento, que proyecta la voz de una manera, que sabe pronunciar bien las palabras, que le pone feeling. Eso lo cambia todo, porque en realidad la voz es una señal medio básica y elemental. No, no sé, si ponemos un espectro de frecuencias, lo que vamos a ver suena ahí un poquito, quizás algo en 400 y qué sé yo, y se termina en los 3.000, 3.500, se va acabando, ¿no es cierto? O sea que no es un sonido en realidad complejo, pero la gran diferencia la hacen siempre los que tienen esa voz, ¿no es cierto? Los locutores, por ejemplo, trabajan esa voz y es la marca de un locutor, es la voz que tiene. Y en algún momento me presentaron, en Estados Unidos me presentaron un señor me hablaron sobre un señor que tenía una gran voz, que a veces iba a grabar al estudio donde iba yo, y al rato me llama la dueña del estudio y dice: ven, Mario, ven, quiero que escuches, ahí está Tom, el señor del que te hablé. Y apareció. Tom tenía una voz muy grave y con una presencia, y hablaba con una especie de sensualidad, ¿no es cierto? Increíble. Y yo dije: wow, qué voz. A los 2, 3 días escucho la voz de vuelta desde una de las salas pequeñas y me acerco y veo que estaba un técnico con la voz de él y tenía un rack. Le digo: ¿estás trabajando con algo de Tom? Me dice: sí, sí, sí. Me dice: ¿y este rack es algo que vos usás normalmente? Sí, yo lo uso, no lo uso tanto con él, pero con un poco. A ver, y pone play y salió una voz tremenda. Y yo veía que se movían, tenía un exciter, tenía un compresor, había un ecualizador. Y al viaje siguiente, cuando fui a hacer otro proyecto, finalmente conozco a Tom, y lo conozco en persona a Tom, y Tom me saluda: hola Mario, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Tenía exactamente la misma voz, no era el rack, es eso. Así que esto es muy importante, y el consejo sobre todo esto que estoy diciendo es que cuando uno va a trabajar, va a hacer un proyecto, se va a encontrar con un cantante. Yo siempre aconsejo hacer un poco de training, un poco de coaching, ¿no? Que tiene que ver más trabajar la respiración, relajar los músculos de la garganta, saber proyectar, manejar los distintos sonidos desde las distintas etapas, ¿no? Desde el diafragma, desde la garganta o desde el mismísimo vientre a veces. Así que esto es muy importante. A partir de ahí, tengo que decir también, por otro lado, que con cierta lógica muchas veces he escuchado esto de que la voz es un sonido tan simple que con cualquier micrófono funciona y se va a escuchar bien. Escucharse bien, sí, si uno agarra un micrófono muy malo y lo pone a través de un megáfono, lo va a escuchar todo el mundo. Nosotros nos gusta que lo escuche todo el mundo, pero que suene lindo, nice, ¿no? Y en ese camino no da lo mismo. Así que yo durante muchos años, a ver, voy a hacer un poquitito de historia. En la década de los 80, que es cuando yo empecé a trabajar, rápidamente empezamos, al principio era Neumann 87, 67, 47, pero rápidamente se sentó en la cima de los micrófonos para voces el AKG 414.
El AKG 414 eran micrófonos en esa época de fabricación de los 70, comienzos de los 80, bastante diferentes al audio que tienen hoy el mismo AKG, ¿no es cierto? El 414. Y se trabajó con ese micrófono durante mucho tiempo y la verdad que está bueno. El AKG 414 es uno de esos micrófonos que yo digo, la verdad, sirve para todo. El Neumann también, pero el AKG tiene como otro timbre, es un poquito menos generoso abajo, pero un poco más claro en los agudos, así que se trabajó, pero después de 5 o 6 años de que todo se grababa con AKG 414, empezó a volver un poquito el Neumann. Era durante varios años era muy raro que se graben voces, y no hablo a nivel mundial, ¿no es cierto? Yo lo único que leí en mi vida fue la revista Mix. No leí libros, no leí poesía, no leía los diarios, solo miraba las fotitos. Pero lo que sí leía siempre era la revista Mix. Entonces, un poco también veía qué es lo que pasaba a nivel global. Así que yo contento volví a los Neumann. El Neumann me parece un micrófono muy lindo, pero ¿qué ocurre? Esto estaba en los 80, en los 90, donde se instala un poco el Neumann, despacito empiezan a asomar de abajo los Ribbon, que era un micrófono ya abandonado hacía 2 o quizás 3 décadas, ¿no es cierto? Ya a partir de la década del 60, cuando ya estaban los Neumann y varios AKG muy lindos, el A12, el C12, el Ribbon se empieza a quedar porque, bueno, ya grabamos muchos años con estos micrófonos y con esta característica de sonido, pero empezó a aparecer el sonido crudo también. De pronto la gente no quería ese sonido, ese glossy, esa cosa hi-fi, sino quería un sonido un poco distinto y diferente. Con lo cual yo diría que arrancando el siglo, siempre tomé un poco la misma decisión a la hora de grabar voces. Uso 2 micrófonos, pongo 2 micrófonos. Uno de los micrófonos tiene que ser de muy linda calidad, puede ser un Neumann, me gustan los Manley Reference son micrófonos que suenan muy bien. Hay varios micrófonos. Estaba aquel famoso Sony negro, 812 era, no me acuerdo el modelo, algo así, Sí, hermoso, que sí, también 800, sí. tenía un sonido increíble. Hay micrófonos maravillosos, hay micrófonos rusos que suenan muy bien, hay, bueno, los Wunder, cualquier producto de Wunder Audio, tiene comprado mi corazón, tiene un lugarcito en mi corazón, empezando por la consola. Eh, Hay muchos micrófonos, entonces elijo el micrófono que tenga el mejor audio en el estudio y puedo poner distintos micrófonos, a veces pongo Ribbon, pero yo tengo desde hace algunos años, varios años, como 10, 15 años, cuando aparecieron estos micrófonos 57 con una modificación, algo que creo que nació en Alemania, y después algunos talleres o laboratorios de Estados Unidos hicieron lo mismo. Nunca se dijo bien de qué se trataba, pero las versiones eran que le sacaban el transformador o que le ponían otro transformador o por ahí era otra cosa, pero lo cierto es que esos micrófonos 57 suenan como un 57 que suena mucho mejor. ¿Mm? Pero tiene esa característica, es dinámico. Entonces, sobre todo si yo grabo con Neumann 87, cuando subo el volumen del 57 y lo pongo al nivel del 87, la diferencia es mínima. La única diferencia es de coloratura, es de timbre. Así que hago esto. Grabo desde hace muchos años, grabo con 2 micrófonos, uno de muy buena calidad, el otro que tenga un poquito de textura más rugosa, y a veces uso uno, a veces uso el otro, a veces uso los dos. Depende un poco de los casos. Pero ese es mi approach con las voces. No me gusta grabar por pedacitos, por versos. Me, me enoja grabar así porque después lo escucho todo el tiempo. Me pasa mucho
con música actual, que me doy cuenta que está todo, que hay cosas que cambian de color, de textura, grabaron las voces un poco en un estudio, después se fueron a otro estudio a grabar otras voces, pero pincharon las anteriores y hay partes que me gustaban más de la maqueta que hice con el iPhone y, ¿no? Y de golpe y porrazo pasa esto que bueno, si nos ponemos creativos podemos decir, uy, qué divertido. A mí no me divierte, a mí me parece que la voz es realmente muy importante, ¿no es cierto? De las enseñanzas de los viejos sabios del rock argentino, en el estudio yo me quedé con una de Miguel Abuelo, ¿no? El cantante de Los Abuelos de la Nada. Cuando yo empecé a trabajar con él, las primeras veces me dijo, bueno, cuando grabé su primer, el primer disco solista con él, y ya veníamos de otros discos con la banda, me dijo, mira, Roger, yo te voy a explicar, yo soy creyente de los egipcios y de las estructuras piramidales. Y la mezcla para mí tiene que ser piramidal. Abajo la base, ancha, gorda, bien apoyada, un apoyo para todos. En el medio el acompañamiento, lo que nos hace bailar y todo eso, y en la punta de la pirámide, Mike, luces sobre Mike. ¿Ok? Me pareció ese. Yo me fui a estudiar a Estados Unidos, leí mucho, estudié mucho sobre mi profesión y esta sigue siendo uno de los consejos que yo más, que más uso porque me funciona bien y me parece que tiene mucho que ver con la música, una base sólida, ancha, que soporte, un acompañamiento que acompañe y en la punta tiene que estar el solista, o el cantante, o el solo de, ¿no es cierto? El solista del momento. Y ahí tiene que estar. Entonces, me es muy importante eso, me es muy importante el lugar de las voces. Es muy difícil lograr un lugar para las voces cuando la performance musical y vocal no son muy buenas. Es muy difícil. A mí, muchas veces, he grabado y he producido discos que no son un elogio musical, pero sí de marketing, porque vendieron discos de platino y que yo qué sé cuánto, y me pasa a veces que escucho esos discos y los sufro, y en contraposición, me gusta tanto cuando me encuentro con un proyecto donde está bien tocado y bien cantado que es un gran placer. No es simple, no es fácil, pero bueno, hay que saber encontrarle ese lugar a la voz, que aparte no es un lugar fijo, es un lugar que puede ser variable entre los músicos a lo largo de la carrera o en una misma canción, cómo suena en la estrofa y cómo suena en el estribillo. Ujú. Tantas preguntas que hacerte ahora. Venga. Partamos. Usas estos dos micrófonos. Uno, ¿cómo pones las cápsulas que estén más o menos parecidas? Sí, ¿Estás claro. grabando en dos pistas y después tú vas eligiendo o prefieres grabar a una? Partamos por eso. No, lo grabo siempre a dos pistas, y me dejo la posibilidad de decidir si quiero usar un color, el otro color o una mezcla de ellos. De hecho, bueno, por lo general, bueno, en el estudio donde más estoy grabando últimamente, que es el estudio aquí en Córdoba, en Desdémona, donde yo tengo mi Sensei Mastering, mi estudio de mastering, ahí tienen la pareja del Vox Box y el Manley Reference, y la verdad que está muy bien, a mí me gusta mucho, ya viene como ecualizadito, hay varios micrófonos más, pero uso esa pareja, maridan no solo por el nombre, sino realmente marida muy bien el micrófono con el pre. Ujú. Para el micrófono condensador, normalmente condensador, ahora estoy usando un ribbon también. Cuando tengo un cantante que no tiene cuerpo, hay el Pato Bauman, ¿no? Fabricante de micrófonos aquí en Argentina, tiene un ribbon, un redondito, ¿no? Que yo le agrego y le agrega, no, incluso si no tuviera, parece que agarra de acá todos los graves, no las voces del locutor americano de Tom.
un poquito de eso, y cuando el cantante tiene una voz así un poco, bueno, yo no tengo que hacer esfuerzo, tengo una voz un poco aflautada, pero cuando no tiene cuerpo, en vez de poner mi 57, pongo ese micrófono y es increíble, es maravilloso. Cuando hago eso, normalmente dejo los dos micrófonos, casi siempre dejo los dos micrófonos porque ya establece un carácter, viste, bien distinto de la voz. ¿Y vas variando o podrías variar si quieres de repente más cuerpo en no sé, en el coro o menos cuerpo en el verso? ¿Puedes ir variando como el volumen de cada de estos micrófonos si es que estás mezclando estos dos micrófonos? Eh, Vas jugando con los Sí, colores, eso me sí, gusta. lo hago, depende mucho de la situación. En general prefiero que no cambie demasiado el color de la voz. Lo que sí suelo cambiar son efectos, por supuesto que volumen, pero el último disco que mezclé hay una samba que en el medio hay un recitado, y ahí, por ejemplo, sí, ahí sí puse, no el recitado, le puse, fui a la voz de Tom, ¿no? Fui a que suene, a cargar un poco más los graves, porque era una locución más que un canto. Pero antes de seguir, te quiero hablar de Pulsar Modular. Lo descubrí por su plugin de cinta, el P821, y desde ese día está en casi todas mis mezclas. Hay algo en cómo suenan sus plugins que es súper difícil de explicar con palabras. Ese algo que la mayoría de los plugins simplemente no tiene. Si produces o mezclas y nunca has probado estos plugins, entra a pulsarmodular.com y créeme que después me lo vas a agradecer. ¿Y cómo te gusta poner al principio los micrófonos? ¿Como cerca o la distancia? Y lo otro, ¿es importante para ti que la sala sea más seca o no te importa o te gusta un poquito más con reverberación? Es la pregunta más importante esa. Es la Ujú. pregunta más importante. A mí no me gusta este criterio de una sala anecoica para grabar las voces, ¿no? De algo tan seco. No me gusta. La existencia, y cada vez más y más y más estoy respetando y utilizando una porción de sonido que son los early reflections. Early reflections son importantísimos. Si uno no tiene un poco de early reflection es como que no se arma, ¿no? Es como un cráneo sin piel, ponele, no sé, como que Mm. me está faltando. A mí me incomoda un poco y yo sé que hoy se usa mucho esta voz. Ahora, si estoy grabando en el dormitorio y todo ruido y hay qué sé yo y tengo que secar para que no... Bueno, está bien, pero yo estuve una vez como casi 10 minutos en una cámara anecoica y me tuve que ir y dejar la demostración porque me agarra angustia, Ujú. ¿sabes? Es muy loco eso. Entonces, trato, no es que me pongo tampoco en lugares reverberantes, sí cuido un poco, suelo hacer un pequeño shell, ¿no es cierto? Pero lo hago en un lugar donde haya un poquito de early reflection, donde la voz no sea tan seca y tan necesariamente presente, digamos. Perfecto. ¿Y te gusta al momento de grabar ecualizar o comprimir las voces? Sí, 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 comprimir casi siempre porque yo en este mundo del análogo y del digital, a mí me gustan los dos, ¿eh? Me gusta el análogo, me gusta el digital, el híbrido, me gusta todo, pero principalmente lo que yo trato de hacer en mis procesos es que cuando grabo, casi siempre trato de grabar un sonido eh, que a mí me guste. Vamos a decir, esto lo voy a mezclar en una consola que no tiene ecualizadores, no puedo, entonces cuando grabo sí, pero también no solo porque lo tengo, ya suena más lindo, sino porque tengo toda esa riqueza análoga, ¿no? Y yo prefiero comprimir, ¿no? Con una válvula, con un óptico de verdad, ¿no es cierto? Y ecualizar si tengo un módulo NIF, si tengo un API, si tengo lo que sea que yo le ponga y agregue, porque yo siempre digo que cuando yo estoy en sesiones de grabación, yo
aprieto el botón de grabación, empiezo a grabar cuando lo que yo siempre grabo con prácticamente toda la banda, con casi todos los canales que voy a mezclar, el 85% lo grabo en una sola pasada. Cuando yo escucho en mis monitores, lo que a mí me haría orgulloso a la hora de escucharlo ya terminado, si esto en la radio va a sonar así, estoy muy contento, me gusta, grabemos, ¿no es cierto? Entonces sí, muchas veces utilizo, me gustan los estudios que tienen muchas texturas de ecualización y de compresión. eh, no lo hago exageradamente, no comprimo todo lo que quisiera comprimir, siempre me guardo un poco, porque esos compresores, digo, también tienen su side effect de que a veces como que se siente el efecto de la compresión y para algunos casos puede estar bueno, pero para otros no. Así que cuido mucho eso y por supuesto también dependiendo del tema, pero sí utilizo de todito. Perfecto, vamos avanzando un poco en el proceso de grabación. Ya tienes el sonido listo, el cantante está listo para cantar. Por lo general, tú tienes las letras contigo, vas tomando apuntes ahí o vas viendo qué toma está haciendo qué cosa. ¿Cómo es tu proceso para también ir dándole indicaciones al cantante? Porque me toca muchas veces que hay gente que no toma ningún apunte, hace 10 tomas y después tiene que sentarse a editar esas tomas escuchando de cero. Entonces, ¿cómo es tu proceso? En realidad es un poco y un poco. Yo lo primero es que presto mucha atención a la hora de grabar. Yo siempre tiro tomas enteras, ¿no es cierto? Voy tirando tomas enteras y si tenemos que resolver la voz en el momento, cosa que a mí me gusta mucho, ¿no es cierto? Me encanta hacer eso. Este, em, busco, hay un momento en el proceso de las tomas donde el cantante rinde más artísticamente, sentimentalmente, por decirlo de alguna forma, y son las tomas que más me interesan. Sí, tomo un poco de notas, no sigo la letra, no estoy así mientras grabo. Yo normalmente cuando graban las voces tiendo a cerrar mucho los ojos y me cuesta mucho hablar con los ojos cerrados, todavía no aprendí. Viste, lo hago muy desde el feeling. Y sí, en el momento, de pronto hago un comping, voy armando un comping de las voces que tengo. Y si después, qué sé yo, está todo muy lindo, pero el primer estribillo podría estar un poquito mejor, y voy y grabo el primer estribillo, y hay una frasecita, un versito chiquitito que quiero volver a cantar porque salió un ruidito y vamos y grabamos ese pedacito. Pero básicamente trato de tener muchas tomas y poder elegir entre ellas, pero lo que sí yo me marco cuáles son las tomas que hay que escuchar. Hay tomas que me doy cuenta enseguida, ¿no es cierto? Entonces me voy haciendo marquitas de las tomas, las que están más jugosas. Normalmente yo presto tanta atención de que cuando entramos a ese momentum de que está cantando lindo, esas 2 o 3 tomas que las canta mejor que el resto, cuando tengo 2 o 3 tomas de esas, paro, porque también necesito cuidar mucho la voz. Otra cosa muy importante, no sé si lo tenías en las preguntas, que antes de grabar, eh, cuido mucho el tema del monitoreo que vaya a tener. Entonces, con el asistente ponemos los micrófonos, va el asistente, chequeamos los niveles y después voy yo y normalmente le pregunto al cantante si quiere él mezclarse con su mezcladorcito personal o prefiere que le arme yo el monitoreo. Y muy a menudo dicen, no, armámelo vos, porque viste lo que pasa, uno va, yo de todas maneras siempre todos los casos voy y les armo el monitor y digo, acá tenés la batería, acá está el bajo, acá está la guitarra, acá está tu voz. Y uno lo deja y, ¿cómo escuchás? Bárbaro, bárbaro. ¿Qué es lo primero que hacen? Tiran la mano y ya cambian algo. Y no es que hacen, ¿dónde estaba esto?
músico es muy mal mezclador de sus propios monitores. Entonces muchas veces armo yo un estéreo o me armo un estéreo de base y me hago un estéreo de todo lo que es armónico, y lo manejo yo desde ahí, desde el grupo, y lo voy ajustando así. Es muy importante para cantar bien, tener un buen monitoreo, buenos auriculares y una mezcla esa mezcla es lo que va a poner ese cantante en el humor indicado para cantar. Muy importante el armado del monitoreo. Sí, me acuerdo, ya que nombraste la revista Mix, me acuerdo haber leído, seguramente fue ahí, que cuando la mezcla estaba demasiado fuerte, el cantante tendía a cantar un poco desafinado o más bajo en el tono, algo así era. Siempre lo leí, siempre traté de ponerlo en práctica, la verdad que nunca me resultó. Este, sí, sí, depende, varía mucho. Hay cantantes que necesitan escuchar fuerte y hay cantantes que con una pequeña referencia y se sacan el auricular para atrás. Es algo que yo también le recomiendo mucho a los cantantes que tienen problemas de afinación, que no, viste, ya después de la tercera vez que me dijeron, disculpame Mario, yo estoy cantando perfecto, te debe estar desafinando la consola. Sí. No candú, amigo. Entonces, esto de sacarse un auricular hacia atrás y escucharse directamente ayuda mucho. Lo mismo, bueno, la famosa imagen de los Bee Gees, ¿no? Que les enseñaron a cantar tapándose un oído para escucharse mejor cada uno, porque eran tres y se le metía la voz del otro. Entonces, de hecho, yo creo que es un invento de ellos, esto de taparse un oído para cantar en vivo. Ok, entonces pregunta, ¿en qué momento haces el comping? El cantante termina de cantar y durante la sesión haces el comping por si hay que, no sé, grabar alguna parte de nuevo o esperas que termine toda la sesión de voces y ahí empiezas a hacerlo Yo, de nuevo? en realidad, lo que yo hago, que inmediatamente después me hago viste, un fast comping, viste, algo rápido, asegurarme que no haya nada que esté mal. Normalmente las voces que yo dejo son voces que están muy bien, que si después lo pasás por un Melodyne o un Autotune, seguramente se van a poner mejor, pero yo trato de terminar con tomas que no que necesiten poca afinación, y poca cantidad de afinación. Así que normalmente lo hago después eso. Normalmente lo hago en la tranquilidad y las voces aunque suelen ser las últimas voces, lo último que grabo las voces, este, yo prefiero después destetar del estudio de grabación, venir acá a mi estudio y concentrarme en eso, ¿no? Imagina tener las mejores técnicas, tips y estrategias de los mejores ingenieros del mundo, ingenieros con Grammys, con discos de platino y todo en tus manos. Escribí 3 libros resumiendo lo mejor que aprendí al compartir con ellos por más de 25 años en estudios, sesiones, conversaciones privadas y en este podcast. Es conocimiento real, práctico y súper fácil de seguir para que tus mezclas mejoren como nunca. Lo puedes comprar por separado o llevarte el pack de los 3. Toda la información y el link está en la descripción de este video. Y después entonces ya tenemos la voz y te toca editarla. ¿Cuál es tu proceso para edición? ¿Qué tanto afinas las voces? ¿Cuál es tu criterio para afinar las voces? Eh, eso, ¿qué estás ocupando para afinar voces también? Sí, uso afinador. Yo básicamente no tengo un oído absoluto como Charly García, ni mucho menos, pero tengo mi oído y me doy cuenta cuando algo está desafinado o fuera de tempo. Sobre eso está basada mi profesión prácticamente. Entonces, cuando afino cuando yo escucho algo que me molesta, básicamente. Yo cuando te decía que grabo dos canales, muchas veces grabo los dos canales en un canal estéreo y paneo al medio, ¿no es cierto? Eh, Salvo algún caso donde no lo he hecho, pero típicamente hago esto y trabajo este,
hasta que me puse serio con la mezcla, trabajo con los dos canales, escuchando los dos canales de igual forma. Y trabajo con Melodyne desde hace mucho tiempo, pero acá hay algo gracioso. En algún momento yo hice un cambio grande de equipos y fue a, cuando empecé a comprar plugins, no a bajarlos gratis. En algún momento compré Mac, en vez de usar Hackintosh me compré una Mac y decidí tener mi sistema 100% legal, y me había comprado un montón de cosas y ¡uy! Me olvidé del Melodyne. Entonces lo fui a comprar, estaba mal de plata y me compré el Esencial y amé el Melodyne Essential, porque el Melodyne Essential te obliga a que las voces no estén desastrosas, que estén muy cerca de estar afinadas, ¿no? Porque hay un montón de cosas que con el Pro, con el Top of the Line, no se pueden hacer. Pero cuando yo tenía ese, cuando usaba el Pro, hacía un montón de cosas y yo lo escuchaba el Melody. Con el Essential no hay manera de que escuches, sí, puede haber si uno exagera mucho y cambia mucho, pero dentro de los niveles normales, soporta mucho más, se esconde mejor el efecto, se esconde mejor el plugin y afina bien. Y voy, agarro las palabras que no me gustan y afino eso. Y lo que me pasa que a veces no lo hago como con el automático, dejo que lo vaya llevando hacia el centro, trato de no ir al 100%, excepto que sea necesario, pero muchas veces termino apretando el alt y termino ubicando un poquitito a mano. A veces no me gusta lo que estoy escuchando, entonces subo o bajo un poco. Tengo un compañero, un socio ahí, que maneja mejor los instrumentos que yo, y es mi compañero de trabajo en las producciones. Y Jorge Galicia, Jorge siempre afina todo a mano. Él lo hace a mano, no lo hace de ninguna otra manera, y afinamos lo mínimo indispensable. Yo realmente busco tracks de voces que estén como mínimo decentes. Hablaste de esta pirámide de la Sí. mezcla. Hablemos un poco de la mezcla. ¿Cómo partes tus mezclas? ¿En qué minuto pones la voz o partes con la voz y de ahí cómo Sí, empiezas a armar todo el resto? mira, depende un poco del caso, por supuesto. Cuando son bandas de rock, inevitablemente batería, guitarras, teclado, voz, bajo al final. El bajo lo Ujú. pongo al final. Cuando es un cantante solista, depende del tema, pero cuando son temas más basados en, ¿no? La voz y el cantante y la guitarra, o el cantante y su piano, cuando es eso, parto desde ahí, parto desde el artista, y después voy agregando, eh, y me voy asegurando de que lo que no está me esté faltando, estar necesitándolo, ¿no? Eh, Porque si no, uno muchas veces tiende a que pone la guitarra, no está la voz, y después pone la guitarra acústica, y como no hay otra cosa que lindo, vamos a ponerle un lindo cuerpo a la guitarra acústica, y después cuando aparece el bajo, ¿no? Entonces ya tengo mis graves. Cuando aparece el bajo y en la superposición, entonces lo voy haciendo así un poquitito de rompecabezas. Me gustan ambos métodos. Este, Me gusta mucho, mezclo, me gusta tener rápidamente una mezcla, un sonido que me gusta llegar, ¿no? En menos de una hora, tener armado algo, decir, esto está bueno, y ponerme a trabajar y decir, mejorémoslo. Si en media hora o una hora no hay una mejora sustancial, bajo todo a cero y lo vuelvo a armar. En realidad, no. Eso lo suelo hacer cuando me pasé un día, en realidad cuando me pasé un día mezclando, y al día siguiente me levanto, vengo y escucho la mezcla y digo, no me gusta. Ahí bajo todo. Pero ya tengo los colores, ya tengo las compresiones, ya tengo los ecualizadores, ya lo tengo. Entonces
Y cuando hago eso es increíble. En dos, tres pasadas del tema, el tema automáticamente hace wow, ¿no? Salió el sol, esa onda, ¿no? Como nosotros que hoy tenemos un poco de sol, hace semanas que no teníamos sol. Sale el sol. Otra cosa que también hago yo un poquitito en ese sentido es que yo tengo subgrupos, ¿no es cierto? El subgrupo de la batería, del bajo, si tengo dos o más señales, el subgrupo de las guitarras que acompañan, el de las lead, ¿no? Los stems, como quien dice hoy en día. Eh, pero antes de llegar al máster, paso por cuatro submasters, que uno es base, el otro es guitarras, el otro es teclados y el otro es voces, ¿no es cierto? Y cada grupo contiene sus propios efectos. Los efectos de la batería y del bajo van a la base. Muchas veces me pasa que con eso también mi primer intento no es bajar todos los faders, sino bajar solamente los cuatro subgrupos y armarlo de una u otra manera, y muchas veces es así como instantáneamente todo se acomoda. ¿Por qué? Porque es una mezcla. Porque nosotros ponemos efectos y ecualizamos y comprimimos esencialmente porque nos gusta mucho, porque nos encanta manosear el sonido, ese sonido que era un guitarrista muy bueno con una guitarra española carísima, y le pusimos unos Neumann super de lujo. ¿Qué más vamos a hacer? Ya, lo mejor que le podía pasar a esa guitarra es eso. Sin embargo, nosotros vamos y le metemos. Pero la mezcla se corrige muchas veces más que desde los plugins o desde los efectos, simplemente desde la mezcla, desde los niveles. Yo muchas veces me pasa que escucho algo hecho por mí, hediondo, y bajo y reacomodo todo en un ratito. Y la mezcla cambia, pasa así, de la noche a la mañana en 30 minutos. ¿Qué cosas sueles hacer cuando estás mezclando la voz? Ecualizar, comprimir. ¿Qué tanto comprimes de vuelta en la mezcla? ¿Compresión paralela? ¿Qué es lo que usualmente haces? Lo que estoy haciendo ahora, yo encontré algo que lo saqué de mi tocayo, de Michael Brauer, de mi casi tocayo, ¿no? Por supuesto, no pude evitar ver el video del Brauerizing, y todo lo que él hace, y de todo lo que él hace hay algo que a mí me gustó. Bueno, me gustó esto que él hace de pasar por los compresores y comprimir poco, y yo lo probé un poco. A mí mucho no, personalmente no me gustó. Bueno, somos dos tipos que mezclamos muy distintos. Hay uno que que va mucho mejor que a mí con las mezclas, pero, no sé, o no. Pero encontré que ese sistema me gustaba para las voces. Entonces, tengo un canal, ¿no? Armado, donde tengo cuatro compresores, 1176, LA2, ¿cómo se llama? El negrito, el negro de un Auderrack, ahí ya te digo, y un Capitol, Ajá. todo plugin, ¿no? Eso es a la hora de mezclar. Ninguno de ellos comprime más de un dB, y preferentemente menos. Entonces lo que ocurre es que se produce un emparejamiento de la voz muy orgánico, muy delicado. Si yo apago esos compresores, de golpe y porrazo, la voz por momentos está fuerte, por momentos está bajita, se empareja muy bien y muy orgánicamente, y eso me gusta mucho. En ese canal también tengo herramientas como diezers, tengo un par de diezers, pruebo uno, pruebo otro. eh, un plugin que a mí me gusta mucho usar en las voces también para tratar la voz más allá de ese proceso que hago, hay un plugin que es el Lindel Serie 80, que es una emulación de un NIV, de un módulo NIV
serie 80, y algo pasa, le pasa algo a ese plugin muy lindo, con un poco como lo que pasa al J9000 de Brainworks, que también tiene un sonido particular muy lindo. Y entonces muchas veces utilizo esto y no, comprimo más allá de esa compresión, después veo si es un tema donde quiero que la voz suene comprimida, y entonces depende del caso, comprimo antes o después de mi procesador, de mi Brauerizing de la voz. Así que eso es algo que utilizo bastante. No soy, si comprimo mucho, y si no comprimo muy poco, ¿no? Justamente porque tengo este emparejizer, ¿no es cierto? Y después, nada, después siempre hay un poquito que automatizar, y yo tengo una consola, tengo una Avid, una S1. Desde el primer día que tuve Pro Tools tuve un controlador. Del primer día no, desde el segundo casi tendría que decir. Tuve yo un controlador porque estoy formado, uso mucho yo el controlador, ¿no? Entonces, muchas veces eh, cuando tengo el color y todo eso, ¿no? Y me sé la canción, muchas veces agarro un fader, cierro los ojos y los americanos les llega, I go riding, ¿no? Voy remando un poco la voz. Y si necesito acomodo, no acomodo, pero hay varias cosas que me gusta a mí automatizar con fader. La voz es una de ellas. Ujú. Y cuando estás automatizando, ¿automatizas toda la canción de principio a fin o vas Sí, parando por sección? no, después hago una, dos pasadas, tres pasadas. Muchas veces antes de automatizar, por ahí hago una o dos pasaditas para aprender, por ahí me hago una marca, alguna parte donde sé que tengo que bajar un poco más, y entonces abro los ojitos, bajo y subo, y después lo sigo llevando, y después por ahí vuelvo atrás y hago alguna que otra corrección. Este, lo que sí que en el Pro Tools, normalmente lo único que automatizo es el volumen. Yo creo que es una cuestión generacional, porque en el siglo pasado no había otras cosas para automatizar, solo podías automatizar volúmenes y cuts, ¿no? On y off. Después, para automatizar, por ejemplo, hago después una pasada distinta. Otra cosa que sí me gusta automatizar son depende, envíos o retornos, típicamente envíos a los efectos, ¿no es cierto? Este, Le hago como un ducking. Ahora hay un montón de efectos que vienen con ducking y lo hacen automático, pero a mí me gusta remar un poquitito los envíos a los efectos. De vez en cuando hago los dos al mismo tiempo, automatizo la voz y el efecto. ¿Cuáles son los efectos que más te gusta usar en la voz? El delay se me hace imposible, hice tratamientos, estuve 2 años en una granjita y no pude dejar el delay, doctora, dijo el tipo. Sí, hay delays tan lindos hoy y tan parecidos a los viejos delays a cinta. Me gusta mucho el delay, me gusta el reverb. A veces, confieso que a veces me paso un poco con los efectos, y normalmente una de las últimas cosas que corrijo en mis mezclas es bajar los efectos en general. Eh, por supuesto que la reverberancia me gusta, eh, me gusta mucho también cambiar un poco los procesos de la voz, no los timbres, pero sí por ahí meterle distorsión a una parte en particular. Y cuando digo distorsión, no digo como una SG a todo volumen con el máster del mango, sino digo un poco de textura y de color, o que suene alguna parte no como un megáfono o un teléfono, o desde el cuarto de al lado. Me gusta trabajar un poco ese tipo de cosas. Me gusta a veces también salirme del centro. Yo te decía que cuando estoy eligiendo, incluso afinando, yo tengo mi canal estéreo de los dos micrófonos
puestos en mono, pero a veces me lo abro en estéreo y hay como una especie de shimmering, un poco de movimiento que a mí me gusta. Si estoy mezclando algo y tengo una voz con un solo micrófono, por ahí le pongo algún modulador. eh, Tengo ahí algunas cosas. Baby Audio tiene un par de procesadores muy lindos. Uno se llama Crystalline, este, que también tiene cosas así, mucho movimiento. Me gusta usar un poco esas cosas. No tengo nada muy fijo, no tengo ninguna reverberancia que yo haya guardado como yo a las voces le pongo esto. Nunca le pongo lo mismo a todas. En todos los casos voy busco, si estoy apuradito me busco un preset que me guste y voy por ese lado, pero siempre termino tocando y retocando. A veces uso dos reverberancias, a menudo uso dos delays también. Eh, Algo que a mí me gusta usar bastante eh, es no hacer un micro pitch, no. Hay un plugin que que se llama Quadrupler, no está el doubler y el quadrupler, que tiene 4 canales donde yo puedo retrasar la señal y desafinarla un poco, con o sin modulación, puedo bajar una octava. Entonces es algo que me gusta utilizar, eh, pero de una manera medio ghost, medio fantasma, ¿no es cierto? Es cuando uno lo prende y lo apaga, es extremadamente sutil la diferencia. Llamativamente se nota más cuando lo saco que cuando lo pongo, ¿no es cierto? Pero, pero me gusta también utilizar esto, hacer algo que dé estéreo. Yo no hago esto que veo mucho, que a todo le pongo 2 compresores, 2 deesser, 3 ecualizadores. Yo no hago eso, uso todas esas herramientas, pero yo la verdad es que cada vez voy usando menos plugins. Hay veces que si puse el plugin del NIV Serie 80, no voy a buscar ni otro ecualizador, ni otro compresor, ni voy a usar el pre como distorsión. No pongo estoy cada vez menos pluginero. Esto es una pregunta que me hacen mucho. ¿Eres de compartir el reverb de la voz con otros instrumentos o prefieres que ese reverb sea más limpio y que quede solo para la voz? Por lo general tengo un set, tengo delay, tengo 2 delays, un reverb, un shine y un magic, ¿no? Ujú. El magic son todos efectos raritos. El shine por lo general es un exciter, y todo esto está como paralelo, ¿no es cierto? Hay timbre, hay textura, y los efectos, y los tengo como paralelo, a disposición de las voces. Pero por ejemplo, ahora mira, la semana que viene termino otro disco, pero en julio arranco un disco que es muy simple, muy básico, pero con canciones muy lindas. Piano eléctrico, una guitarra, un bajo, una batería y alguien cantando lindas melodías y lindas canciones sin ningún tipo de pretensión. En ese caso voy a hacer lo que muchas veces hago, que de hecho ya lo tengo armado. Una cámara larga, una cámara corta, un delay, algo que me abra en estéreo, punto. Y para la voz voy a usar la cámara larga, pero seguramente para el solo de la guitarra también use la cámara larga, y quizás para el tambor quizás también use la cámara larga. Así que sí, a veces lo hago. Me gusta lo que pasa también. Cuando me arreglo con poco me gusta mucho. Ujú. Hay un artista que me gusta mucho, y tuve la suerte de convencerlo o de seducirlo para que me deje mezclar su disco, que se llama Joaco Burgos. No sé si escuchaste algo de él. No. Ahí tiene un disco nuevo. Joaco Burgos es buenísimo, y la verdad que él tiene muy buenas canciones y la grabación es espectacular. Estaba muy buena performance, buen sonido, y lo mezclé en una consola, en un SSL 100% análogo,
yo creo que en el Pro Tools creo que no había nada, creo que no había nada puesto, muy, muy, muy análogo, y lo hice así, ¿no? Encima no es una SSL demasiado grande, que esta tiene creo que 40 canales, así que nada, hay una Lexicon 480, no, una 960, así que cámara larga, cámara corta, delay, y un harmonizer que me abra en estéreo si quiero hacer eso. Y después, bueno, si necesitaba otro delay, habían dos, tres delay más, pero capaz que ya directamente los insertaba, ¿no es cierto? Ujú. Todo análogo, y es un placer. Después te invito a que lo escuches, y a todos los que ven este Feliz. video que lo escuchen. Es un disco por primera vez en mucho tiempo, un disco que lo puedo escuchar de punta a punta, y cuando llego al final volverlo a poner. Es muy lindo, muy placentero, muy linda música. Mario, un millón de gracias por haber estado acá otra vez, por tomarte el tiempo de compartir con nosotros. Siempre es un gusto, mi querido Ignacio. Un abrazo Vale, grande, saludos a todo el mundo.